Las vacinicas con las que comen diarios y sacan las de pinche porcelana china, ¿no? Y los cubiertos de plata y la chingada y el mantel de punto de cruz de aquí de Aguascalientes, ¿no? ¿Sí o no? Miren la risa de ella, ¿no? ¿Cierto o no es cierto? Y las copas de Bavaria y la chingada, ¿no? Sí, y ese día no comen frijoles porque viene la tía Gertrudis, ¿no? ¿Cierto o no es cierto? Fíjense qué mensaje nos está mandando nuestra queridísima familia con esas situaciones que estoy mencionándoles. ¿Qué mensaje mandará? Obviamente, mamá y papá no lo hacen con intención, ¿sí? Por lo menos esto no, ¿eh? A lo mejor otras sí, pero estas cosas no. ¿Qué está generando mamá con esas conductas? ¿Saben cuál es el mensaje que nos mandan sin querer esas mamás, esos papás? La pinche tía Gertrudis que nadie conoce se merece todo esto y más. Pero tú que vives en esta casa diario, ni madres, güey. Pero la tía Gertrudis sí se lo merece. Ese tipo de detalles que hemos vivido a lo largo de nuestra vida, todos los seres humanos, van determinando nuestras conductas y van generando conductas tóxicas. Vamos a seguir con el ejemplo de la tía Gertrudis, ¿les parece? Ya llegó la tía Gertrudis, ¿no? Y a su hermanito o sobrinito chiquito, dale un beso a tu tía, no viene así, ¿no? Pero cuidado que no le vaya a dar un pinche, que no le quiera dar un beso a la tía Gertrudis, ¿verdad? Porque así le va el pinche chamaco. O cuidado que se le ocurra decirles que está re fea, ¿no? ¡Cállate! ¿No? Porque tenemos que ser hipócritas. ¿Sí? No podemos expresar, chavos, nuestros sentimientos. El ser humano, así nos han educado en este país, el ser humano que expresa emociones es débil. El ser humano que expresa emociones, ¿sí?, es de dudosa procedencia. ¿Sí? No tiene el carácter, no tiene la fuerza, no tiene las agallas, como si fuera sinónimo de debilidad. Entonces, ¿no les pasó a ustedes de chavitos que iban caminando y se rompían el hocico y la mamá en lugar de llegar a levantarlos, pendejo? Y no llore, cabrón. ¿Por qué no? Si me duele la rodilla, ¿no? No llore. Ni que fuera maricón, cabrón, ¿no? Esas cosas nos enseñan a no expresar sentimientos, a no expresar emociones, ¿sí? Y las vamos entendiendo como que entonces las emociones y los sentimientos son defectos. ¿Y qué hacen con los defectos, chavos? Lo esconden, ¿no? No pasan y ven a una chava que les gusta y hasta asumen la panza, ¿no? ¿No? Y las chavas hasta sacan la boobie, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, nos enseñan a que las emociones no son buenas, no hay que expresarlas, ¿no? Bueno, pero estábamos con la tía Gertrudis, ¿verdad? Y entonces la tía Gertrudis ya está platicando que vive no sé en dónde y que ya los extrañaba mucho y que yo los quiero un chingo, pero no había venido en 20 años, ¿no? Pero los extraña mucho y los adora toda la familia, ¿no? Y en eso la tía Gertrudis sin querer tira el vaso de agua. ¿Y qué les dice su mamá, la tía Gertrudis? No te preocupes, ay, déjalo, hombre. Pero no tires el vaso tú, güey. ¿No? Porque así les va, pendejo, ¿no? Y más si estamos más chavitos, ¿verdad? O la tía Gertrudis, ya no quiero más sopa, ya con eso, ay, déjala. ¿Ustedes dejen la pinche sopa de chavitos? No. ¿Sí? O que no me gusta el brócoli, se chingue y se lo como. A lo mejor no con las palabras que uso yo, ¿verdad? Digo, porque las mamás de México son lindas y tiernas, ¿no? No se rían. No se rían. Bueno, la mía sí, ¿eh? La mía también es igual. No saben cuántas veces decía que se muriera mi mamá. Pinche viejo, a ver si se muero acá. ¿Y qué creen? Amanecí y no se moría. No. ¿Y qué creen, bendito Dios? Ahí está todavía mi santa madre, ¿no? ¿Sí? Ojo, esa tía Gertrudis requiere de todas las atenciones del mundo, ¿no?
le dan la mejor comida, es más, te quitan de tu pinche cama y te mandan al sofá y la Gertrude dice, duerme en tu cama, ¿no? ¿Qué genera eso dentro de ustedes? Sé que suena como a chiste, como a broma, pero ojo, pasa, ¿sí o no pasa? Sí. ¿Sí? Ahí vamos generando una sensación y una creencia de no soy lo suficientemente valeroso. No valgo lo suficiente como para merecer todas estas atenciones. Y si me equivoco, no me la voy a acabar. Pero los adultos sí se pueden equivocar, los niños no, los adolescentes no. Como si existiera perfección en el ser humano. Tengo 25 años de psicólogo, pensaron que de edad, ¿verdad? No, de psicólogo, ¿sí? Y yo nunca he visto un ser humano perfecto. ¿Ustedes? No. No, tampoco lo son ustedes, chavos. Sí, a mí. Sin embargo, nos han hecho creer que esos errores y esas fallas que tenemos son así garrafales y que no podemos equivocarnos. Y entonces crecemos con una pinche nube en la cabeza, creyéndonos de todo el mazo de la baraja la carta más pendeja. Si es para mí, díganle que estoy ocupado, ¿sí? Por favor. ¿Sí me explico, chavos? Traemos una serie de pensamientos que es bien difícil irnos sacudiendo, no podemos quitarnos, pero tenemos que empezar a ser conscientes que muchos de esos pensamientos tóxicos con los que hemos crecido no nos sirven absolutamente de nada. Y a veces los utilizamos de escudo, los utilizamos de protección para no enfrentar muchas situaciones, porque ¿qué creen, chavos? Ustedes ya lo están viendo, algunos de ustedes seguramente trabajan, ¿verdad? Aparte de estudiar. Y se están dando cuenta que la vida no está tan enchíname la gorda, ¿no? O sea, está canija, está difícil, o sea, hay que darle duro y tupido, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, esas exigencias de repente nos paniquean, ¿no? Porque también nuestros queridos padres no nos han enseñado a que la vida allá afuera nos va a exigir. Y a veces no tenemos ni siquiera lo más básico en nuestras casas en sentido de obligación. Les voy a dar un ejemplo. Cuando un niño nace, ¿alguien me puede prestar un libro, un cuaderno para hacer el ejemplo que quiero explicar? ¿Quién me presta un libro, un cuaderno, chavos? Alguien que me lo pueda prestar, porfis. Libro, cuaderno, lo que sea, diario, personal, no importa. Ahí va, gracias. Cuando nacemos, papá y mamá deciden tener todas estas responsabilidades. ¿Sí? ¿Qué significa? Que cada una de estas hojas representa una responsabilidad que papá y mamá se supone que conscientemente han decidido adquirir al momento de convertirse en papás. ¿Voy bien? ¿Por qué papá y mamá deciden tener todas estas responsabilidades al convertirse en papá y mamá? Porque decíamos al principio que el ser humano es el animal más dependiente y más inútil, ¿cierto? ¿Qué sabe hacer un niño recién nacido? Nada. Miar y cagar. Y comer. ¿Cierto? Es su producción. Es lo que produce, pues ¿qué más quiere? ¿Sí o no? Es lo que produce, ¿no? Bueno. Entonces, es un niño tan inútil, como todos fuimos en algún momento, que si ese niño no tiene un papá y una mamá presente, ¿qué le pasa? Se muere. Un adulto se tiene que hacer cargo de él. Yo digo hasta en broma, ¿no? Las tortugas no conocen a su papá y a su mamá y nunca he tenido una pinche tortuga de paciente, ¿no? Nunca he ido, de verdad, traumada de que no lo conocía. Hasta ahorita ninguna pinche tortuga ha ido, ¿no? Y de más adelante, ¿no? ¿Qué pasa? Somos muy inútiles, somos muy dependientes porque neurológicamente tarda cerca de 18 años en madurar totalmente nuestro cerebro, ¿sí? Y el cuerpo también tarda más o menos ese mismo tiempo para madurar. ¿Qué pasa entonces? Somos dependientes de esos papás, de esas mamás, ¿sí? Y nos tienen que hacer todo, cargarnos, bañarnos, darnos de comer, etcétera, 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 ¿cierto? Sí. ¿Qué pasa entonces? Nosotros vamos creciendo día con día y vamos madurando día con día. Y lo que debería de hacer toda mamá y todo papá es hacer esto en la medida que vamos madurando.
¿Qué significa esto que acabo de hacer yo ahorita? Se va quitando de Empezar a pasar responsabilidades. responsabilidades, ¿sí? Lentamente, muy lentamente, porque maduramos muy lentamente. Pero ¿qué hacen muchas mamás y muchos papás de este país? Hablo yo de México, porque es lo que yo conozco y lo que he estudiado, psicología mexicana en particular. ¿Qué hacen muchas mamás mexicanas y muchos papás mexicanos? Creen que de la manera de resolverles las broncas a los chavos es amarlos. Y entonces, ay, está chiquito. Ay, déjalo que deje su tiradero, ¿no? Y son pequeñas lecciones y pequeñas responsabilidades que el hijo tiene que empezar a adquirir para adquirir seguridad, para ir adquiriendo valor en sí mismo, ¿sí? Para ir madurando. ¿Qué hace típica mamá? Mira, nada más, pinche tiradero, los juguetes los dejas aquí todos tirados, a ver si los recoges. El niño se queda viendo, ve que la mamá se encabrona, ella los recoge y dice, ay, ya entendí. Mi mamá se encabrona, me grita, pero ella los recoge. ¿Sí? O sea, nos van programando para creer que la vida está de lo más sencillo, que mamá nos va a resolver todo, papá nos va a resolver todo, ¿sí? Y ojo, aquí me voy inclinando más a los varones, ¿no? Yo no quiero que mi niño, mi bebé, tienda cama y la ve atrás, no se le vaya a caer algo entre las piernas, ¿no? No vaya a hacerla de malas, ¿no? No vaya a hacerla de malas. Y entonces esas conductas que nos van generando, generan más dependencia y generan más sentido de inutilidad. Y de verdad, ¿sí? Hay personas que se supone que ya terminó sus 18 años de maduración del cerebro y no sacan un perro de una milpa aunque lo traigan amarrado. De verdad. ¿Por qué? Porque los papás, desgraciadamente, no nos van soltando esas responsabilidades que deben de soltarnos conforme vamos creciendo y conforme nuestro cerebro va madurando, junto con este cuerpo. Chavos, ahí les va. A los 15 años de edad, así debería estar repartidas las responsabilidades entre mamá y papá e hijo o hija. Y si ahorita hacemos una encuesta de qué responsabilidades tienen en su casa, no, pues ya valió. Porque la pinche cama se tiende a veces los domingos, y a veces. No, ya hasta camina sola la pinche sábana, ¿no? ¿Quién sabe por qué? No digamos los calzones, ¿no? ¿Sí? A los 15 años, chavos, ustedes deberían de tener ya la mitad de las responsabilidades que durante esos años sus papás tuvieron. A los 15 años. Ya hay nenas lindas y hermosas y niños bellos que están aquí presentes que mamita toda les prepara su lonchecito. Es que si no, no come mi angelito. Y todo el día está sin comer. Y la señora se angustia de la chingada. Pobrecito, todo el día sin comer. ¿Sí? Y si le digo, pacientes que llegan, no, señora, pues dígale que se levante más temprano. No, pobrecito, por si ya ni duerme. Y ya no le hacen la tarea como el chavo de primaria porque no entiende ni madre la señora, ¿verdad? Si no les hacían la pinche tarea. Claro que se las hacían. Pero como ya no entiende ni madres, pues hazla a ver cómo le haces, güey, ¿no? Bendito Dios que existe internet, chingado, ¿no? Y ahí copian todo, aunque no entiendan ni madres, ¿no? Gracias. ¿Sí? Son parte de esa información que nos mandan y que a lo mejor ni la tomamos en cuenta, ¿no? ¿Sí? O fíjense, vamos a otro ejemplo también muy típico, ¿no? En donde de repente dice los novios que están a punto de casarse, ¿no? Ya están en planes y todo, ¿no? Y de repente la chava bien romántica, ¿no? Viéndose a los ojos. Mi amor, ¿y ahora que nos casemos me vas a hacer feliz? ¿Qué pedo? Y el chavo por dentro está así, yo no sé cómo ser feliz, tengo que hacer feliz esta vida. ¿Quién nos engañó? ¿Quién nos dijo que los demás nos tienen que hacer felices? O sea, ¿quién chingado nos vendió esa pinche idea? Yo entiendo aquella época de romanticismo, ¿cómo se llama? Romeo y Julieta. Esos güeyes. Sí se acuerdan, Romeo y Julieta, ¿se acuerdan de ellos, no? Sí.
¿Sí? Ojalá, esa etapa del romanticismo, ¿alguien sabe de literatura no como yo? ¿Cuándo terminó esa etapa del romanticismo? ¿Nadie sabe? ¿No? No. Bueno, cuando haya acabado. Ya acabó. ¿Sí? O sea, esa idea de que mi novia me tiene que hacer feliz, de que mi novio me tiene que hacer feliz. O sea, ¿dónde les vendieron esa pinche idea? ¿Quién les dijo? ¿Quién les dijo? Obviamente hablo de mujeres y hombres, pero se inclina a veces más para las damas, ¿no? Poquito más. ¿Sí? Fíjense la inutilidad que les genera, con todo respeto, mis queridas damitas, ¿no? ¿Sí? Se funde un pinche foco en la casa. Tiene una semana. Es que mi papá anda de viaje. Que yo sepa, ninguna universidad da un pinche curso intensivo o un doctorado para cambiar focos. O a lo mejor esta universidad sí ya lo da. ¿La autónoma lo da, perdón? No. Que yo sepa, no dan un pinche doctorado en cambiar focos. Y luego las damitas, fíjense. Pero yo no alcanzo. ¿Y a poco su padre mide 3 pinches metros? Tampoco mide 3 metros. Pero hay unas pendejaditas que se llaman escaleras. ¿O no? Y si te subes a la pinche escalera, ¿qué crees? Alcanzas el pinche foco. Pero como nos lo relacionaron con energía nuclear y Chernobyl y esos pedos, no. O sea, es un foco, no va a pasar nada, ¿no? ¿Sí me explico? Todos esos rollos que nos han metido, ¿no? ¿Sí? O a la señorita se le poncha la pinche llanta y ahí está, ¿no? ¿Qué pedo? ¿Qué es? ¿Zapateando la pinche llanta se infla o qué? Digo yo que sepa, no, ¿verdad? Y así que con la mano además en la cintura. Y si le dices, oye, ¿por qué no la cambias, no? Es que está bien pesado el carro, chingado, que lo vas a cargar. Y yo sí lo puedo cargar al güey, ¿no? ¿No? ¿Tendrá mucha dificultad cambiar una pinche llanta? ¿También imparten doctorados para eso? No sé. Jorge, ¿dan doctorado para cambiar llantas? Tampoco, ¿eh? ¿Dónde nos habremos estudiado los hombres, chingado? Voy a investigar. Sí. A lo mejor y hago un doctorado para mujeres, imagínense. Me va poca madre, ¿no? ¿Sí? O los hombres de la edad de ustedes, chavos, en donde llega la mamá a las 7 de la tarde porque fue a lo que les dé su chingada gana. Mamá, me estoy muriendo de hambre. O sea, ¿y qué pedo? ¿Me llevé la cocina? ¿O qué onda? Y no son capaces ni de calentar la pinche comida, ¿no? Mamá, es que tengo 3 horas esperando a que... ¿Qué? O sea, ¿sí? ¿Me explico, chavos? Esos pensamientos, esas pendejadas que nos han metido en la cabeza, hay que drenarlas, chavos. ¿Sí? Obviamente esto parece chiste, broma, pero es una realidad. Son situaciones reales que vivimos. Y que esos pensamientos no nos permiten de repente tener una buena equidad, una igualdad, un respeto, aspirar a ciertas cosas, pensar que podemos y merecemos. Un día di en una prepa, no voy a mencionar la prepa, una plática. Iba a hablar yo sobre violencia en la pareja. Y fíjense qué curioso, vamos formados, entramos al auditorio y oigo atrás unas niñas que venían hablando y le dice una a la otra, no seas tonta, si tu novio te cela es porque te ama. O sea, ¿cuántas de ustedes piensan? Es que ni me cela, güey. O sea, los celos es violencia, chavas. Los celos son violencia, ¿eh? ¿Sí? Ojo, porque la que no supiera, ¿eh? Chavos, chavas, los celos son violencia. ¿Sí? Pero lo vemos tan natural que hasta nos hace falta. ¿Sí? Es que de veras me voy a un lugar, me voy a otro y ni me pelea el güey. Oye, qué chido que te da tu espacio, ¿no? No, pero les encantan los chingados, ¿no?
la mala vibra, el golpe, ¿no? ¿Sí? Ojo, eso será normal. O cuando llegan chavos a mi consulta, que desgraciadamente pocos chavos llegan a consulta, ya llegan cuando ya le partieron su madre a la vida. A los 30, 40, 50, 60 años, ¿no? Padre que fueran ustedes a buscar una ayuda antes de casarse, antes de tener una relación sexual, no porque no la vayan a tener. Ayer les hablaron de sexualidad, ¿verdad? Sí. Estuvo chido, yo creo, ¿no? ¿Ya saben poner un condón entonces? No. Digo mínimo, ¿no? Porque a veces ni eso saben. Que tiene derecho y revés el pinche condón, ¿verdad? ¿Sí saben eso? Ah, digo, porque algunos ni eso saben, ¿no? Bueno, entonces traemos un montón de información, chavo, que de veras no nos dejan crecer, no nos permite avanzar en la vida y nos convertimos en nuestros propios enemigos. Y no podemos de repente sentirnos merecedores de muchas situaciones. Un ejemplo más. Algunos de los aquí presentes seguramente tienen en casa un padre alcohólico. Tal vez bebe todavía, tal vez ya no bebe, ¿sí? Pero es raro que no haya un hogar donde no haya un padre alcohólico. Y sufren de gritos, de insultos, de mentadas de madre, de infidelidades, de desveladas a las 3, 4 de la mañana y la chingada, y terminan con un novio igual de pinche borracho. Que no llenaron, chavas. O sea, como que ahora quieren tener su propio borracho. Porque ese no es mío, ese es mi mamá. Ahora yo quiero el mío. Cierto, se da. ¿Saben por qué pasa, chavos? Porque repetimos esquemas. Porque repetimos conductas aprendidas dentro de la familia. Fíjense bien, el 75% de las cosas que aprende una persona, un ser humano, las aprende de lo que ve en su papá y en su mamá. Y por supuesto que el chavo que aprende eso, lo que ve, el niño no se pone a pensar si es correcto o está incorrecto. Simplemente lo imita, simplemente lo repite. Por eso es que es muy común que haya generaciones y generaciones de alcohólicos. Es que mi abuelo era alcohólico y mi papá también y mi viejo también. Y pues obviamente tu hijo también tiene muchas posibilidades de que también sea alcohólico, ¿sí? Se repiten, son las herencias sociales y psicológicas que ahí las traemos cargando y que a veces no hacemos conciencia y después decimos, ay Dios mío, qué suerte, qué hombre me tocó. Ah, ¿te tocó? ¿Que fue una pinche rifa o qué? Que yo sepa, no. Ustedes lo escogieron, ¿o no? Sí. ¿O no? Y ustedes escogieron también a su novia, a su esposa. No fue buena o mala suerte, si no es la pinche lotería. Ustedes creían tener a la última cheve de la feria, cabrón, ¿no? Pero ¿qué está pasando? Repetimos. Luego las mamás dicen, pero ¿por qué volvió a escoger mi hija un alcohólico como mi padre, como mi marido, perdón? Pues porque es lo que tenía en casa, es lo que veía todos los días. O de, ¿por qué mi hija es tan sumisa y tan pendeja? Pues quién sabe quién le puso el ejemplo. No sé, ¿quién le habrá puesto el ejemplo, no? Viejo, ya te dije desde hace 20 años que te voy a mandar a la chingada. Desde hace 20 años. Ya te dije que es la última vez que te tolero una infidelidad. Y se lo viene diciendo desde que eran novios, ¿no? Esos mensajes se transmiten. Y quién sabe por qué los hijos repiten errores muy similares, muy parecidos. Porque lo aprendimos en casa, porque tuvimos unos grandes maestros. ¡Ah, ojo, chavos! Antes de continuar. No quiero que salgan ahorita a echarle pleito a su mamá y a su papá. Porque su mamá y su papá no agarró un pinche papel diciendo, a ver, le voy a hacer así para darle en la madre a mi hija y a mi hijo. Ojo, no lo planeó. También ella viene de una historia, también viene ella con muchas carencias en su educación y en su familia. Y también les dio pues los que les pudo dar, lo que ella creyó que era correcto, lo que ella consideró y mamá y papá lo que consideraron que era bueno y se esforzaron y trataron de hacer las cosas de la mejor manera. Que se hicieron pipí fuera de la vacinica, pues sí, en muchas cosas, ¿sí? Pero ojo, ¿qué creen?
diría mi abuelita, les digo una que decía mi abuelita que me encanta, ¿sí? Ya están chichonas y peludas, para que resuelvan su vida. En lugar de estar culpando a mi mamá, es que me acuerdo que no me daba beso. Pues sí, ya no les dio beso, ya a la chingada. ¿Sí? ¿Qué van a hacer ahora ustedes para llenar esos vacíos? O para cambiar ese chip que me metieron. O ese espíritu de escobeta o de sirvienta que a las mujeres les metieron. O a los hombres de machos y de controladores y manipuladores. O de machos alfa que andan ahí, ¿sí? Sembrando en todos los pinches territorios que se encuentran, ¿no? O sea, todos esos chips que nos han metido, ya déjenlo atrás. ¿Quién se los dio? ¿Quién se los transmitió? ¿Por qué los traen? Ya no pregunten quién se murió. Ustedes sigan el cortejo fúnebre, chingado. ¿Sí? O sea, quien haya sido, hoy tienen ustedes ya la capacidad de empezar a corregir esas cosas, de generar nuevos pensamientos, de generar nuevas situaciones que sean buenas para ustedes, que sean más positivas, que les permitan crecer como personas, como seres humanos, como profesionales, como pareja, como hombres, como mujeres, ¿sí? Y que puedan verdaderamente encontrar esa realización y que sean congruentes entre lo que es la salud mental, congruencia entre lo que pienso, digo y hago. En lugar de estarnos quejando. Todavía hay gente que se queja, pinches españoles nos vinieron a dar en la madre. Ya, por favor. Hay gente que todavía está chingando con eso. De verdad. Y odia Europa porque nuestros aztecas, ya, chingado. Vivamos el aquí y el ahora. ¿Te acordaste de alguien, sí o no? ¿Sí te acordaste de alguien? ¿Sí? ¿Ya poco no? Chingado, de verdad. Yo sé que suena chistoso, pero es verdad. Vivimos en el pasado, ¿sí? Vivimos en el hubiera. ¿Sí saben qué es el hubiera? Sí. El consuelo de los pendejos. No me hubiera metido con esa chava. No me hubiera embarazado. No me hubiera, ya pasó, cabrón. ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué vas a hacer el día de hoy? Porque ni el ayer ni el mañana existe. ¿O existe? No. Ni el ayer, porque ya pasó. Y el mañana no existe porque aún no llega. Lo único real y auténtico es el aquí y el ahora. Y lo desperdiciamos quejándonos, o lo desperdiciamos echando la culpa a alguien, o de muchas otras formas y maneras. ¿Cómo para qué? Otro punto bien tóxico, les voy a mencionar, que también ese siempre lo platico. ¿Alguien de aquí ha sentido culpa alguna vez? Sí. Sentimiento pendejo e inútil. ¿Saben para qué sirve? No. Para nada. Más que para restarnos autoestima y seguridad. ¿Ya la regaron? ¿Ya cometieron el error? ¿Sí? Bueno, reconócelo y resuélvelo. Corrígelo. Reparación de daños. Ya. No, pero pinche pendejo, pinche idiota, soy un idiota, soy un baboso. ¿Sí me explicó? ¿Perdón? Si no puedes reparar el error, hay siempre una manera de repararlo. Siempre hay una forma de repararlo. En la psicología se manejan tres. No me voy a meter este rollo porque está bien abstracto, está bien locochón, ¿no? Pero hay tres planos que se manejan en la psicología: lo real, lo simbólico y lo imaginario. ¿Sí? Si en lo real no se puede reparar, en lo simbólico y en lo imaginario hay procesos psicológicos, procesos que se pueden manejar para poder reparar daños. ¿Sí? No puedo ser muy específico porque no sé a lo mejor tú que pudieras estar en qué estás pensando, pero de que se puede, se puede. Y una forma muy práctica de reparar daños es no generar más daño. Dice la psicología que si para reparar un daño generas más daño, mejor quédate así. Y daño no nada más al otro, sino también a ti. Porque muchas veces queriendo reparar un daño, generamos más. No confundamos sinceridad con sincericidio. ¿Sí? A veces es más prudente guardar alguna información, porque si la soltamos podemos lastimar más en lugar de solucionar el problema. Entonces, si quieres, terminando, platicamos ese punto que a lo mejor traes aquí en la cabeza y vas a ver que sí hay forma de reparar.
en lo real, en lo simbólico o en lo imaginario. No te me vayas, ¿sale? Y lo platicamos, ¿sí? Entonces, ¿cómo andamos de tiempo, Jorge? Perdón, porque yo me pico y nos dan aquí las 12 de la noche. ¿No hay problema? ¿Tienen permiso, chavos? Sí. Les dicen que estuvieron conmigo, a sus papás, ¿eh? ¿Sí? Entonces, sí, ya dejémonos de estarnos lamentando en los dos sentidos de la palabra, ¿verdad? Ya dejemos de lamentarnos, porque entre más nos insultemos, nos agredimos, más dañamos nuestra autoestima, ¿sí? Entre más nos agredimos, entre más nos ofendemos, entre más nos descalificamos, nuestra autoestima va para abajo y cada vez se nos hace más complicada la vida, ¿sí? Analícense cuando cometen un error. De pendejos no se bajan. Idiota, estúpido, imbécil, pero si yo sabía, pero si ya me habían dicho, ¿qué ganas? Lo único que te genera es culpa, y la culpa lo único que te genera es sentirte peor. Mejor, insisto, vuelvo a repetir, identifico el error, lo acepto, lo reconozco y trato de reparar el daño. Y eso me permite crecer, eso me permite madurar, eso me permite seguir adelante. Pero esa es otra de las broncas bien difíciles que tenemos los mexicanos, de reconocer errores. Cuando yo trabajé en seguridad pública, en C4, que yo sé que nadie de aquí conoce, que nunca han llegado ahí, han oído de una chingadera que se llama C4. A mí me llegaban menores infractores. Si se dan cuenta, vean cómo me la pasaba de hueva, ¿no? Menores infractores, borrachos y mujeres golpeadas. Ya se imaginarán que no hacían nada todo el pinche día, ¿verdad? ¿Sí? En los años que yo estuve, que fueron casi 4 años, ¿cuántas veces creen que yo escuché que alguien dijera, sí, yo hice eso? Nunca. Nunca. Los jueves voy a hacer eso. También a darle plática a los detenidos ahí. ¿Cuántas veces creen que yo he escuchado que un detenido me diga, sí, yo lo hice? Nunca. ¿Por qué lo menciono? Porque vivir en la negación tampoco nos ayuda a crecer, ¿sí? Si yo no reconozco mis errores, me condeno a vivir con ellos. Les voy a dar un ejemplo. A muchos de los de aquí probablemente se nos ha cariado una muela, se nos ha picado una muela. ¿Qué pasa si yo de inmediato no voy y lo atiendo? Si yo de inmediato no voy y lo resuelvo y dejo pasar 1 año, 2, 3, 5, 10 años, esa pieza se deshace, ¿cierto? Sí. Y me va a dar dolor y probablemente me extraigan la muela y probablemente me tengan que poner una prótesis. ¿Por qué? Porque así pasa exactamente cuando yo no reconozco una falta, un error, algo que yo cometí. Me condeno, me obligo a vivir eternamente con ese error, ¿sí? Y como lo trato de ocultar y que nadie se dé cuenta, más crece